Dios bendiga a todo aquel que me esté viendo. El hermano Luis Julián, una vez más con una enseñanza bíblica. En esta mañana voy a hablar acerca de un personaje conocido como Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc es tipo de la iglesia que será arrebatada. Voy a leer en el libro de los Hebreos, capítulo 11 y verso 5. Hebreos, capítulo 11, verso 5, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque los traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Enoc. Enoc es tipo de la iglesia que será arrebatada. En la Biblia, ¿qué es un tipo? Un tipo puede ser una persona, un evento o algo que representa o que simboliza o que prefigura o que es sombra de algo o de una persona o de un evento que todavía no ha ocurrido o que todavía no había ocurrido. Por ejemplo, Isaac es tipo de Jesucristo. Dios ordenó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Amén. Isaac es tipo de Cristo porque Dios ofreció a su hijo Jesucristo en sacrificio. Amén. Y Enoc es tipo, amén, de la iglesia que será arrebatada. Representa o simboliza a la iglesia que será arrebatada hacia el tercer cielo. Enoc, amén, lo que le sucedió a Enoc es sombra de lo que ha de ocurrir a la iglesia. Amén. Dice la palabra que Enoc fue traspuesto. Cuando dice que fue traspuesto, quiere decir que fue trasladado. Dice para no ver muerte. Amén. Mire cómo dice. Amén. Que él fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Él fue trasladado. La iglesia, cuando suene esa trompeta, será traspuesta, o sea, trasladada. Cuando usted se traslada de un lugar a otro, quiere decir que usted se ha mudado. Si usted vive en Puerto Rico y se traslada, por ejemplo, a República Dominicana, usted se ha mudado a República Dominicana. Ya usted reside en otro lugar. La iglesia será traspuesta, será trasladada, así como Enoc fue traspuesto. La iglesia se va a mudar. Amén. La iglesia tiene un lugar de residencia preparado por Dios. Dice en Filipenses capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Dice que Enoc fue traspuesto o fue trasladado para no ver muerte. Muchos cristianos no van a experimentar la muerte porque van a ser arrebatados vivos en el día del arrebatamiento, conocido también como el día del rapto. Amén. Serán trasladados hacia el tercer cielo. Amén. Y mire cómo dice que Dios lo traspuso, y antes que él fuese traspuesto o trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Para ser trasladado, para ser arrebatado, hay que vivir una vida que agrada a Dios. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Una vida en la cual, una vida en el Espíritu. Amén. La iglesia que será arrebatada es la iglesia verdadera, la que vive en el Espíritu. Dice en Romanos capítulo 8, verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La iglesia que será arrebatada será una iglesia que vive en el Espíritu. Amén.
será una iglesia de fe también, porque dice en el libro de los Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la palabra que antes de Enoc haber sido traspuesto o trasladado, ¿verdad? Él dio testimonio de que él fue una persona delante de Dios agradable. Él dio testimonio. La iglesia que será arrebatada será una iglesia que da testimonio, que da fruto de que agrada a Dios. Enoc representa a la iglesia verdadera, a la iglesia santa, a la iglesia que vive en el Espíritu. Amén. Fíjese que no dice que Enoc se trasladó, sino que Enoc fue traspuesto, sino que lo trasladaron. O sea, la iglesia no se va a trasladar ella misma hacia el cielo. Quien va a trasladar a la iglesia va a ser Dios mismo. Amén. Tanto el Padre, el Hijo y como el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad estarán involucradas en el rapto o en el arrebatamiento de la iglesia verdadera. Voy a leer en el libro de Génesis, capítulo 5, que también habla acerca de Enoc. En Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Dice que Enoc, cuando fue traspuesto, no fue hallado. No fue hallado. La iglesia, cuando sea traspuesta, cuando sea arrebatada, va a desaparecer de la tierra. No va a ser encontrada, así como Enoc tampoco fue encontrado. Amén. Ya la iglesia verdadera no estará aquí en la tierra. Las personas buscarán a la iglesia y no la encontrarán. Así como Enoc fue traspuesto, fue trasladado, fue mudado hacia el tercer cielo y no se le encontró. Ahora mire cómo dice en Génesis capítulo 5. Voy a leer unos cuantos versos. Dice así, Génesis capítulo 5. Voy a leer de los versos 21 al 24. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Amén. Dice la palabra que Enoc caminó con Dios. La iglesia verdadera es una iglesia que camina con Dios. Es una iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Amén. Es la iglesia en la cual mora el Espíritu Santo. Amén. Nosotros, la iglesia, somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y Enoc caminó con Dios. Tipo de la iglesia que será arrebatada. La iglesia que será arrebatada es la iglesia que camina con Dios. Amén. Hay dos datos interesantes, y uno de ellos es que Enoc no era judío, Enoc era gentil. Amén. La ley, amén, la religión judía aparece más luego en el libro de Éxodo, cuando Dios le entrega la ley a Moisés en el Sinaí. Enoc era judío. Amén. Y este es un detalle interesante. Es un detalle importante porque la iglesia actualmente en su mayoría está compuesta de personas, amén, de personas que han salido de las naciones gentiles. Amén. Y Enoc era un gentil y es tipo de la iglesia, que en su mayoría se compone de personas que han salido de las naciones gentiles. Sí hay personas judías que son miembros de la iglesia. Amén.
pero la iglesia es mayormente gentil, aunque Jesucristo, ¿verdad? Dios tratará con el pueblo de Israel durante la tribulación después que la iglesia sea arrebatada. Amén. Otro dato interesante es que en Génesis capítulo 5, amén, dice que Enoc desaparece. Luego en Génesis capítulo 7, amén, sucede lo que se conoce como el diluvio, donde murieron la mayoría de las personas que se encontraban en la tierra, que fueron juzgadas. Pero antes que este juicio global hubiese sucedido, Enoc desapareció de la tierra. La iglesia va a desaparecer antes de que se derramen los juicios de la tribulación, los juicios mundiales sobre la tierra. Amén. Porque el arrebatamiento o el rapto es un arrebatamiento o un rapto pretribulacional. Y Enoc es tipo, amén, o representa la iglesia que será arrebatada o que desaparecerá antes de los juicios de la tribulación, porque Enoc desapareció de la tierra antes del juicio global del diluvio, donde solamente algunas personas sobrevivieron. Amén. La mayoría de las personas murieron. En la tribulación van a morir muchas personas. Amén. Así que Enoc es tipo de la iglesia que será arrebatada antes de la tribulación. Es tipo de la iglesia que en su mayoría actualmente se compone de personas que han salido de las naciones gentiles. Enoc era gentil. Amén. Y Enoc no vio muerte. Muchos cristianos, ¿verdad? Cuando sean arrebatados no van a ver muerte. Hay muchos cristianos que se han muerto, pero van a resucitar. Amén. Muchos van a resucitar y serán arrebatados juntamente con los vivos que también serán arrebatados, pero no van a ver muerte. Amén. Así que Enoc es tipo de la iglesia que será arrebatada. Hasta aquí esta enseñanza dice en Hebreos capítulo 10, verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios te bendiga.